En este vídeo que continúa con la serie de vídeos sobre autodidacta que estoy publicando en mi canal de todas las secciones, os voy a hablar y os voy a dar consejos sobre los aspectos clave que creo que es importante que tengáis en cuenta a la hora de entrenar de manera autodidacta. Este vídeo lo hago ya que en mi canal os enseño mucho de este tipo de cosas para que entrenéis en casa, sepáis entrenar en casa de manera autónoma. Entonces, para que tengáis estas cosas en cuenta, sobre todo si queréis profundizar un poquito más, y tened en cuenta eso, que la mayoría de cosas que os voy a decir aquí que son importantes o ya las he publicado en mi canal para que lo sepáis y que os sean de ayuda, que podéis entrenar de manera autodidacta, de manera autónoma, o si no lo he publicado todavía, pues lo acabaré publicando. Entonces, vamos a empezar por lo más importante y lo que es común al resto de vídeos, que es que una persona autodidacta o una autodidacta debe ser igual a A+I+D, que es autocrítica, investigación y desarrollo. ¿Y esto qué significa? Que con la área autocrítica debes poder tener esa capacidad de poder corregir aspectos que pueden ser incorrectos para que de esa manera puedas desarrollar mejor lo que estés realizando. Lo de investigación es no centrarse solo en creencias que puedes tener, sino investigar lo que ya existe para que de esa manera escojas lo que mejor te venga a ti y de esa manera lo que vayas a hacer lo realices de manera totalmente personalizada. Y lo desarrollo, aquí sí es donde viene esa parte de experiencia práctica, que es que independientemente de la parte teórica y de corregir todos esos conceptos, que también tengas muy en cuenta esa parte de experiencia práctica y con qué cosas, por ejemplo, has tenido mayor resultado, qué cosas te vienen mejor, qué cosas te han funcionado, qué cosas no y cosas así. Ya partiendo aquí, ¿qué creo que es lo más importante para una persona que quiera entrenar de manera autodidáctica? Y esto es básicamente las bases del entrenamiento en general. Pues yo creo que si queréis ser autodidactas y aprender sobre cosas de entrenamiento, creo que lo que tenéis que tener es una buena base de conocimientos a nivel fisiológico y una buena base de conocimientos a nivel biomecánico. Básicamente porque la base biomecánica va a daros el conocimiento para saber todo acerca de los diferentes movimientos, porque básicamente el entrenamiento está formado por movimientos, entonces es comprender por qué, para qué y cómo se deben realizar esos movimientos. Entonces, por eso la base biomecánica es importantísima. Y por otro lado, la base fisiológica es para determinar qué tipo de estímulos o qué tipo de programación es sensato realizar a la hora de entrenar, sobre todo a la hora de esperar conseguir ciertos resultados. Entonces, profundizando en la parte de base biomecánica, creo que es muy importante que aprendáis a realizar la ejecución de los ejercicios, ya que por un lado, y de manera muy importante, va a evitar que os lleguéis a lesionar. Entonces, por eso es importante, aunque seáis autodidactas, aunque hagáis cosas muy locas, que sepáis qué tipo de movimientos tienen mayor o menor riesgo de lesión. Y por otro lado también es muy importante que tengáis ese conocimiento a la hora de ejecutar ejercicios para que los movimientos que hagáis puedan llegar a ser más funcionales y que de esa manera favorezcan vuestros resultados según los objetivos que tengáis. Así que por esta parte os recomiendo que miréis mucho contenido y que aprendáis mucho sobre cómo realizar los ejercicios y no simplemente que os centréis en simplemente decir, ah no, esta persona dice que este ejercicio se hace así. No, que entendáis el por qué se hace así. Comprender esos porqués y no simplemente el cómo, no simplemente replicar. Es muy importante que entendáis el por qué se hacen, porque aquí es donde viene eso que se dice que realmente no hay ejercicios malos, sino que hay ejecuciones malas. Y también aquí, con respecto a la funcionalidad, es que si sois conscientes de para qué queréis hacer esos ejercicios, entonces con estos conocimientos a la hora de ejecutar ejercicios podéis tener el chip para ver qué ejercicios pueden tener mayor transferencia a los objetivos que queréis realizar. Por ejemplo, ¿qué ejercicios harías a la hora de intentar mejorar el salto o a la hora de mejorar el golpeo? Y ahí es cuando analizas el movimiento final, incluso lo puedes dividir un poco por partes y ahí es donde vas seleccionando ejercicios y progresiones que puedes hacer para mejorar esos movimientos finales. Luego, por otro lado, también en base biomecánica, y aquí ya empiezo a juntar con las bases fisiológicas, es aprender, y esto es importantísimo, sobre bases anatómicas. Y aquí también puede ser esa parte de kinesiología y también saber sobre ciertas sinergias que existen en el cuerpo a la hora de crear movimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante saber de anatomía? Porque si con la base biomecánica sabemos cómo hacer los movimientos, con la base anatómica sabemos qué estamos trabajando. Y saber qué se está trabajando es muy importante, no solo a la hora de, por ejemplo, querer tener un músculo específico más fortalecido, más grande o cosas así, sino que saber qué se está trabajando también es importantísimo a la hora de estirar y a la hora de trabajar sobre diferentes lesiones. Y esta parte de anatomía la podéis aprender no simplemente con lo típico de los atlas o con clases de anatomía, sino que aparte de eso, comprendiendo cuando se dice ejercicios para X músculo y tú piensas, ¿y por qué ese ejercicio para ese músculo? Ah, porque este músculo viene por aquí y crea este movimiento, entonces, vale, entiendo, ya entiendo por qué es un ejercicio para ese músculo. O estiramientos para ese músculo. ¿Y por qué es un estiramiento para ese músculo? Es porque viene aquí y con este ángulo lo estira y así, de una manera un poquito más interactiva, sobre todo si vais haciendo esos ejercicios, vais sintiendo dónde están las cosas, palpáis y cosas así, vais aprendiendo y vais desarrollando esta base anatómica. Solo con estas bases biomecánicas, en la que tenemos la ejecución de ejercicios y bases anatómicas, podéis llegar a entrenar sin llegar a lesionaros y sabiendo que vais a trabajar. Pero a la hora de tener resultados es importantísimo conocer las bases fisiológicas. Y aquí es donde viene, por ejemplo,
ejemplo, conocer acerca de las adaptaciones al entrenamiento, y en base a esta base fisiológica es en lo que se va a basar lo que viene a ser la metodología o los métodos de entrenamiento. ¿Y qué factores clave podemos tener aquí con esto de la metodología del entrenamiento? Y también profundizando un poco con lo de la base fisiológica, que es que la base fisiológica va a darte conocimiento de por qué se producen las adaptaciones, y en base a ese conocimiento de la fisiología de por qué se producen adaptaciones es cuando el método de entrenamiento se centra y se dirige, conociendo esos efectos fisiológicos, en intentar conseguir esas adaptaciones. Y esas adaptaciones o mejoras al entrenamiento suelen desarrollarte cuando el método de entrenamiento intenta desarrollar esas cualidades de manera específica, sobrecargando el cuerpo, o sea, forzando al cuerpo a que mejore y progresando con las cargas, porque al cuerpo hay que obligarlo a que mejore, porque al cuerpo lo que más le gusta es la estabilidad. Entonces el cuerpo reacciona cuando ve una amenaza de algo que le quita esa estabilidad, y es cuando mejora para volver a estar estable. Entonces la base del entrenamiento es obligar al cuerpo a mejorar de manera específica a los objetivos que tenemos, y estas adaptaciones, por ejemplo, son muy importantes en el rendimiento deportivo y con los cambios en la composición corporal, porque hay que saber muy bien por qué se producen esas adaptaciones para mejorar el rendimiento deportivo, porque por ejemplo en rendimiento puedes centrarte más en un método de entrenamiento más centrado en aspectos neurales, de mejorar el movimiento y mejorar el sistema nervioso, y a lo mejor si quieres tener mejoras en cuanto a composición corporal, pues tienes que centrarte en aspectos con mayor estrés a nivel mecánico que favorezcan este tipo de adaptaciones. Por no decir también que en esta parte de base fisiológica también habría que añadir lo que viene a ser conocimientos, sobre todo si lo reflejamos en cuanto a composición corporal, pues también aquí habría que conocer sobre el metabolismo y cómo funciona el cuerpo, cosas de nutrición, de saber por ejemplo qué tipo de nutrientes necesita el cuerpo, qué entorno debe tener de por ejemplo un superávit calórico para crear masa muscular o un déficit calórico para bajadas de peso, y ese tipo de cosas es muy importante conocerlas. Luego, siguiendo con aspectos clave en cuanto a la metodología del entrenamiento, si bien queda pendiente un vídeo sobre metodología de entrenamiento, que lo voy a hacer en estos meses, otras claves a añadir a lo que yo he dicho ahora es que el entrenamiento y el método de entrenamiento debe ser totalmente individualizado y adaptado a la persona, porque básicamente cada persona tiene características propias, y esta parte de individualización no solo es por características físicas, sino también por cosas como el tiempo libre que tiene, el nivel de estrés que tiene, en qué horas o cuántos días a la semana puede entrenar, qué nivel de cansancio tiene, porque a lo mejor es una persona que está trabajando todo el día, los hábitos alimenticios que tiene esa persona, cómo está durmiendo esa persona. Entonces el método, conocer cómo adaptar todos esos factores para individualizar el entrenamiento, yo creo que es importantísimo. Y aquí, por ejemplo, como autodidactas, para entrenar de manera autodidacta, es bueno que sepáis esto de que si bien existen pautas de entrenamiento que son más o menos fijas, eso no dejan de ser pautas y debéis adaptarlas a vosotros de manera individualizada. De nada sirve, por ejemplo, tener el entrenamiento perfecto si tú, por ejemplo, no te estás recuperando bien entre entrenamientos, si la mitad de entrenamientos no los puedes hacer porque estás trabajando, o si no puedes cumplir con las cargas de entrenamiento porque o no tienes la capacidad o lo que sea. Entonces, como veis, es importante conocer esa parte fisiológica y saber cómo funcionan las cosas para saber cómo adaptarlas. Pueden ser más o menos eficientes, pero por lo menos que sean coherentes y que tengan sentido. Por otro lado, con los métodos de entrenamiento, otra cosa importante que os recomiendo es que llevéis un seguimiento de los resultados para ver que, según lo que estéis haciendo, ver qué resultados vais teniendo, para que de esa manera podéis evaluar si lo que estáis haciendo está funcionando o no está funcionando. Y básicamente, si funciona, pues igual no tenéis que cambiar muchas cosas, y si no funciona, tenéis que cambiarlo si queréis mejorar. Y aquí, por ejemplo, en esto de los tiempos viene otra parte que es importante, lo de las bases fisiológicas, que es saber, por ejemplo, cuánto tiempo el cuerpo tarda en tener ciertas adaptaciones. Por ejemplo, lo típico de que cuando una persona empieza a entrenar, las primeras semanas no gana nada de masa muscular porque las mejoras son sobre todo a nivel del sistema nervioso. Otro factor, y aquí combinado con los que ya os he comentado en cuanto a ejecución de ejercicios y conocimientos anatómicos, es la elección de ejercicios, ver qué ejercicios pueden ser los más eficaces, conocer también diferentes variables del entrenamiento, y por último, y por ello no menos importante, que el método de entrenamiento que estéis utilizando sea motivador, porque tener motivación en esto del entrenamiento es súper importante. Tú puedes tener un sistema de entrenamiento perfecto que si no te motiva nada a hacerlo, es muy probable que no le saques tanto provecho. Entonces, yo aquí os recomiendo que los programas de entrenamiento que os diseñéis tengan una buena base, y aunque no sean perfectos y no sean óptimos, por lo menos que sepáis que pueden funcionar y que os motive mucho a hacer. Porque aquí, como os digo, yo creo que en cuanto a entrenamiento, el enfoque debe ser sobre todo a largo plazo, porque las grandes cosas se consiguen a largo plazo, sobre todo también cosas que puedes mantener también a largo plazo. No hay que mirar tanto en el corto plazo, y el largo plazo se garantiza con una buena gestión a nivel mental y una buena gestión de esta motivación que haga que disfrutes del proceso de entrenar, y que cuando vayas a entrenar no vayas por obligación, sino que cuando vayas a entrenar estés deseando entrenar, porque es lo que quieres hacer. Esa es una de las cosas más importantes si queréis avanzar en el entrenamiento. Y bueno, esto vendría a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que os sirva para pensar
pensar un poco, sobre todo que os animéis a aprender y que disfrutéis de los entrenamientos que estéis realizando. Un saludo, hasta otra.